Epidemiología de las enfermedades reumáticas. Vamos a hablar sobre la epidemiología de las enfermedades reumáticas, intentando conocer el origen de estas enfermedades. Las enfermedades reumáticas son ancestrales y realmente podemos ver la descripción de enfermedades reumáticas miles de años antes de Cristo. Lo que no podemos hacer es documentar estrictamente el origen de ellas. Existen estudios paleopatológicos sobre el origen de algunas patologías y están bien documentadas, especialmente de la osteoartritis, la espondiloartropatía, la gota. La artritis gotosa, por ejemplo, fue descrita en los primeros años de la cultura egipcia. 2640 años tenemos papiros de egipcios que han descrito la gota y momias con las características físicas de reumatismos como la gota o de la osteoartritis. Los reumatismos como la gota y la artritis reumatoide muchas veces fueron pintadas en las obras de arte. Incluso algunos de los autores, como Rubens, por ejemplo, padecieron de estas artritis. Aquí tenemos un cuadro, por ejemplo, donde podemos ver esta situación. A la izquierda tenemos un señor con el pie vendado. ¿Por qué pensamos que es una gota? Porque se está tocando el abdomen, abultado por la mucha comida, y tiene en su mano un vaso probablemente de vino. En el cuadro del medio podemos ver que la señora que sostiene la cesta tiene una mano que parece una artritis reumatoide, con abultamiento de las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y atrofia de los músculos de las manos. Finalmente, el caballero que se encuentra a la derecha, podemos ver su mano que muestra deformidades como en cuello de cisne o en boutonniere típicas de la artritis reumatoide. En esta imagen, que es de una pintura de Rubens, podemos ver tres mujeres, se llaman las tres gracias. Una de ellas muestra una mano muy parecida a la mano de una artritis reumatoide, con abultamiento de las interfalángicas proximales, de las metacarpofalángicas, con atrofia de los músculos y esos típicos dedos en cuello de cisne. ¿Cuándo y dónde se originaron los reumatismos? Como les decía, es bastante incierto, pero 5.000 a 6.000 años antes de Cristo se encontraron la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico y las espondiloartropatías en las poblaciones norteamericanas y centroamericanas. Ya desde el siglo XVI comienzan a aparecer cuadros y descripciones de artritis reumatoide en Europa y en el siglo XIX de artritis idiopática juvenil, que es muy parecida a la artritis reumatoide pero en niños. Si hablamos de la morbilidad, las enfermedades reumáticas son frecuentes en la población. Hasta un 10% de la población padecerá de una enfermedad reumática. Existen más de 200 padecimientos reumáticos que producen dolor, inflamación, discapacidad, deformidad en diferentes grados. Otro punto que es importante son los costos que producen. Generalmente son elevados. Se estimó de $61,000 a $122,000 por paciente reumático que gasta a lo largo de su vida. Y esto es debido al ausentismo laboral, al abandono de trabajo y la jubilación prematura, la atención médica, el tratamiento, el material de apoyo, etc. Podemos ver en esta tabla de la prevalencia de las enfermedades reumáticas realizada por el equipo de la Sociedad Española de Reumatología en un proyecto que se llamó el EPICER. En el 2016 obtuvieron la prevalencia de todas las enfermedades reumáticas y en el año 2000 repitieron la prevalencia de algunas para tener datos más exactos. Y aquí tenemos toda una lista de las enfermedades reumáticas más frecuentes, donde están la artritis reumatoide, espondiloartritis anquilosante, gota, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos mirar en esta tabla? ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues las osteoartritis o artrosis suelen ser las más frecuentes. Están entre la artrosis cervical, la artrosis de rodilla, la artrosis lumbar, la artrosis de mano,
La artrosis de cadera son las manifestaciones más frecuentes de la osteoartritis y la población las padece más frecuentemente que otras enfermedades. Ahora, fíjense el alto riesgo de fractura de cadera a 10 años, más de 65 años, eso nos está hablando de osteoporosis. Es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Que no siempre llega a fractura. La fractura osteoporótica en mayores de 40 años es de 1.83%. Las otras enfermedades como fibromialgia, gota, están alrededor del 2 y algo más por ciento. Y las enfermedades que más miedo tenemos, que son las autoinmunes, pues no llegan al 1%. ¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad reumática? Son causas frecuentes de enfermedad crónica. Hasta el 22% de la enfermedad crónica está representada por estas enfermedades y representan el 4.6% de causas de discapacidad crónica. Por el dolor, el sufrimiento, la incapacidad para hacer faenas diarias, la deformidad, producen aislamiento social y obviamente deterioro progresivo de la calidad de vida. Causan dependencia económica de los familiares y del Estado y obviamente consecuencias para toda la familia, la pérdida de oportunidades laborales o de superación en el trabajo. Además, estas enfermedades coexisten con comorbilidades, especialmente enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, y el tiempo de vida en estos enfermos es menor al resto de la población. Los costos pueden ser divididos entre directos e indirectos. Los directos son el 40 a 50%, se refiere a las internaciones por causa de la enfermedad, cuando el paciente tiene que ser operado, cuando va a recibir un tratamiento biológico, cuando se encuentra gravemente afectado y no puede recibir la medicación en su casa, debe ser internado. El tratamiento médico, dependiendo de la enfermedad, puede ser bastante caro. Y las comorbilidades, que también requieren mayor tratamiento. Entre los costos indirectos tenemos la falta de ingreso laboral. Generalmente dejan de trabajar a edades tempranas. Y obviamente las mayores necesidades para el diario vivir, que necesitan bastones, que necesitan emplear transporte privado y no precisamente público, que ropa especial, que un baño especial, etcétera, etcétera. Las enfermedades reumáticas de mayor impacto, según la OMS, son la artritis reumatoide, por su alto sufrimiento, el alto costo de su tratamiento y la discapacidad que produce. La osteoartritis, porque es la más frecuente, produce discapacidad y el tratamiento suele ser paliativo y muchas veces no frena la enfermedad. El dolor de espalda, porque es muy frecuente y además se produce en gente joven que obviamente deja de asistir al trabajo por muchos días y a veces por meses. Y la osteoporosis, porque también es muy frecuente, empieza a partir de los 45 años en las mujeres y en los varones generalmente a partir de los 60, trae graves consecuencias como las fracturas. Por eso la Organización Mundial de la Salud consideró los años del 2000 al 2010 como la década del hueso y la articulación para resaltar la importancia que tienen las enfermedades reumáticas. Finalmente, déjenme hablarles de las ramas de la reumatología. En principio, la reumatología fue enfocada para el paciente adulto, pero después se encontraron muchos niños que tenían patología propia y nació la reumatología pediátrica. Posteriormente se hizo lo mismo con la reumatología geriátrica, puesto que las enfermedades en la tercera edad tienen sus peculiaridades. Además, en la reumatología se han subdividido las patologías. Hay centros reumatológicos que solo atienden enfermedades reumáticas autoinmunes. Hay centros de algología, solo atienden el dolor. O de enfermedades sistémicas, por ejemplo, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, o centros de osteología, centros de miopatía o de enfermedades reumáticas metabólicas donde solo atienden gota, condrocalcinosis, osteoartritis, o centros de atención vascular únicamente, donde están las vasculitis autoinmunes. Incluso actualmente hay equipos de médicos o médicos que solamente
tratan una sola enfermedad. Hay quien solo trata artritis reumatoide, hay quien solo trata osteoporosis, o hay centros que solo atienden lupus eritematoso sistémico, etc. Como ustedes verán, la reumatología es una rama de la medicina que ha avanzado muy rápidamente y muy profundamente, y es muy importante para la vida del paciente. Espero haberles transmitido esta inquietud por tratar también al enfermo reumático. Gracias por su atención.